¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y estamos aquí en Clave Familia, como cada viernes, a través de Canal B. Hoy día tenemos una invitada especial. Ella es de Arequipa, se llama Caroline Melgar. Es psicóloga de profesión con especialización en educación sexual integral y planificación familiar natural por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. También ha estudiado educación de la afectividad y sexualidad en el Instituto Sapiencia y Universidad de Fasta en Argentina. Diplomada en Antropología Cristiana por la Universidad Católica San Pablo de Perú. Desde el 2020 se dedica a la educación e investigación en sexualidad y paternidad responsable. También diseña programas educativos que tienen como objetivo la formación del carácter virtuoso con los aportes de la antropología cristiana y la neuropsicología contemporánea. Entonces le damos la bienvenida a nuestra amiga Caroline. ¿Cómo estás, Caroline? Un gusto saludarte. Hola Daniel, todo bien, gracias. Qué bueno, de aquí virtualmente hasta la ciudad, bella ciudad de Arequipa, así que te damos las gracias por la deferencia con el programa. Y hoy día sí, de saque quisiera pues darles el tema a los amigos que pasan por aquí. Hoy día vamos a hablar de anticoncepción y bienestar psicológico, ¿ya? Y por eso te hemos invitado, Caroline, porque hoy día vamos a hablar sin tapujos. Vamos a hablar directamente del tema de la educación sexual, de psicología, vamos a hablar de todo lo que afecta también al cerebro, al cuerpo humano, etcétera. Y quisiera empezar hablando de que no existe una cultura psicoeducativa, ¿no? Existe más bien mucha ignorancia al respecto. Es más, muchas personas piensan que el ser humano solamente está supeditado al plano corporal y eso no es así. Quisiera que tú nos expliques un poquito acerca de la persona humana y cuáles son todos los planos que tenemos que tener en cuenta para ver a la persona humana de manera integral. Ujú. Correcto. Bueno, es importante partir de una antropología, es decir, una comprensión del ser humano para hablar de sexualidad. De hecho, eso es uno de los principales problemas que encontramos al momento de dar psicoeducación o dedicarnos a la educación de la sexualidad, porque muchas personas, o sea, nos encontramos con diversas percepciones, interpretaciones del ser humano. Particularmente la línea que sigo y que muchos otros psicólogos también han decidido mantener es la línea personalista. Es decir, que se ve a la persona como centro de todo lo que se va a trabajar, pero esta persona entendida desde varias dimensiones, como mencionabas, no solamente la corpórea. Entonces hablamos de una dimensión biológica, hablamos de una dimensión psicológica, una dimensión incluso social, que también se tiene en cuenta, y una dimensión espiritual, que no es necesariamente una dimensión religiosa, sino más bien es más trascendente, porque lo puede vivir cada persona independientemente de la religión que practique. Entonces, si entendemos al ser humano a partir de varias dimensiones, la sexualidad es entonces un modo de ser persona que atraviesa todas estas dimensiones. Porque si solamente nos enfocamos, no sé, en el cuerpo, en realidad el término correcto es educación de la sexualidad y no educación sexual. ¿Por qué? Porque nos plantea un nuevo problema. Al enfocarnos solo en el cuerpo, podemos caer en un reduccionismo. En este caso, el de la genitalidad. Entonces, las propuestas, las estrategias van a ser simplemente un modo de resolver o apagar incendios, que es lo que de pronto vamos a hablar más adelante, por ejemplo, con el embarazo adolescente, con el tema de las enfermedades, y se deja de lado todas las otras dimensiones que no se pueden separar en el ser humano. Entonces, queda siendo una educación un poco, vamos a decir, deficiente. ¿Por qué? Porque a la Incompleta, digamos, ¿no? incompleta se le brindó, sí, las estrategias, ok, lo aprendió, pero todo lo demás, como ha sido dejado de lado, luego es contraproducente, incluso genera más problemas. Y es así donde llegan muchos pacientes con los psicólogos
porque nos dicen, bueno, estoy tomando de pronto anticonceptivos y me siento de esta manera, me siento con un estado de ánimo más deprimido, de pronto me siento más ansiosa, y es así que buscamos por eso trabajar de manera multidisciplinar y no dejar de lado ninguna de las dimensiones. Ahora, cuando hablamos de educación sexual integral, que es un poco la propuesta que vienen haciendo ya desde hace unos años en algunos países, ¿no? Como, digamos, como un curso, una especie de curso transversal a través del enfoque de género, ¿no? Es lo que se llama la ESI, nosotros lo conocemos como ESI, Educación Sexual Integral, que es un planteamiento, digamos, con ideología de género. Cuando se ha investigado, ya creo que eso no es un secreto para nadie. Ahora, es una propuesta que viene copiada de otros países. Sabemos ya cuál es el enfoque que le dan. Ahora, hace un par de horas leía justamente una mamá que escribe y dice que es obstetra y que quisiera enseñar la ESI y que a ella la han formado para enseñar a través de la ESI la forma como los adolescentes no deberían caer, digamos, en ETS, ¿no? En enfermedades de transmisión sexual, y también en el embarazo adolescente. Entonces, eh, ¿por qué traigo a colación esto? Porque justamente mucha gente piensa que la educación sexual que se debe enseñar en los colegios debe estar supeditada justamente a la anticoncepción. Y lo relacionan, es decir, embarazo adolescente, entonces es falta de cultura de la anticoncepción. Ahora, según lo que tú planteas, entiendo que educar en sexualidad, y lo digo aquí, digamos aquí, Caroline, yo no quiero que tengamos ningún reparo en decir las cosas como son, en explicar, porque pienso desde mi manera de ver que con información total, justamente tanto los adolescentes como los jóvenes y las personas en general pueden tomar buenas decisiones. Tú nos explicabas que viendo desde el plano integral al ser humano y no solamente corpóreo, ¿no? Reduccionista al 100%, digamos, a lo genital, podemos darnos cuenta que hay otras alternativas. Hay otras facetas del ser humano que están ligadas a la sexualidad, pero quisiera que nos expliques un poquito antes de pasar justamente a este tema de la ESI y de la educación sexual y cómo debería de ser. Quisiera que nos expliques para poder entender por qué el ser humano es un ser sexuado, es decir, no se puede desdoblar y siempre lo va a acompañar. Explícanos un poquito eso como para que el común de las personas podamos entender. Ok. Partimos del hecho de observar la realidad, ¿no? Porque, claro, si habláramos de opiniones, son diversas, cada persona interpreta la realidad de manera distinta. Por eso es que buscamos en educación integral de la sexualidad enfocarnos en lo científico, en los datos reales y en lo que podemos comprobar, ¿no? Entonces, son aportes de diferentes ciencias, de diferentes disciplinas, perdón, científicas. Digamos, la genética nos dice que hay una distribución cromosómica que se da desde el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, ¿no? Existe en el ser humano y también en los animales, aunque de diferente manera, de dos tipos de cromosomas XX, XY, y que van a determinar pues el sexo del, en este caso del embrión, luego feto y pues al nacer del bebé. Entonces, de ahí partimos que hay un cuerpo sexuado. Y repito, son datos biológicos, son datos sobre los cuales en realidad las opiniones pueden ser diversas, pero que la realidad nos responde que ha sido comprobado que genéticamente hay esa división, por ejemplo. Ahora, además del aporte de estas ciencias, mencionabas, ¿no? Cuando se propone la educación sexual y por qué sería un reduccionismo hablar solo de genitalidad, nosotros pensamos, lo voy a usar como un ejemplo, que dar educación en donde solo se enseña a utilizar un preservativo, en donde solo, o bueno, a las estudiantes se les coloca algún anticonceptivo hormonal, es más o menos como darle a una persona un auto, ¿no? Un carro para que maneje y que esta persona, ok, sabe cómo utilizarlo, sabe cómo prenderlo, sabe cómo acelerar, pero no se le enseñan las normas de tránsito. Entonces, a pesar de que esa persona sea experta manejando,
el vehículo, sabemos que a la larga, si se pasa una luz roja o si no respeta alguna norma de tránsito, va a haber un accidente. Y esto es lo que sucede cuando la educación no tiene en cuenta la realidad de la persona y cuando suele caer en opiniones y entre creo que esto es mejor, ¿no? Y en ideología, al fin y al cabo. Entonces, es como, claro, el joven sabe utilizar de pronto el anticonceptivo, ya sea de barrera o hormonal, pero en realidad como no ha sido educado en un orden de sus afectos y en una buena toma de decisiones en libertad, sino que ha sido como una casi resignación, vemos con cifras, por ejemplo, que el año pasado Estados Unidos, que viene impartiendo este tipo de educación durante casi 30 años, donde se reparten preservativos en las escuelas, el año pasado ha roto récords en infecciones de transmisión sexual. Entonces, esto nos responde un poco que algo está sucediendo, o sea, desde el punto de vista científico, uno tiene, repito, no caer en, bueno, es que yo creo, a mí me nace, yo pienso, si no es más, ok, la realidad me está dando un dato, no está funcionando o qué está sucediendo, qué otras variables. Y ahí es donde hablamos justamente de este trabajo integral. Ok, si hemos atendido durante tantos años la parte genital y no está teniendo los efectos que queremos, entonces debemos recurrir también y aceptar que hay otras dimensiones que se han dejado de lado y que justo por eso no está dando el efecto que queremos. Claro, bueno, yo sin ser científico, simplemente con datos empíricos a través de lo que yo veo, lo que averiguo, lo que converso también con adolescentes en los colegios, con los profesores, con padres de familia, me puedo dar cuenta que enseñar, por ejemplo, una ESI solamente planteado en el lado de los anticonceptivos o para, entre comillas, combatir el embarazo adolescente, es más bien empujar a la juventud, es exponerla, no es protegerla. Me parece que protegerla significaría educarla en valores, diciéndole que hay un tiempo para cada cosa, sobre todo para eso. Es más, yo siempre pongo el ejemplo en el que, pues, para nadie es un secreto que un adolescente o una persona menor de edad no puede tener una tarjeta de crédito, no puede tener un brevete, no puede portar un arma. Y es porque está en una fase de desarrollo de la madurez, de crecimiento, no está preparado para tomar decisiones. Pero sí, a través de esta educación sexual que quieren implantar, eh, sí les están dando un salvoconducto para que puedan tener relaciones sexuales a diestra y siniestra. Por eso estoy yo, como digo, sin ser un científico, con sentido común, diciendo que eso es una exposición al peligro más bien. Porque si yo le digo a un adolescente, sabes que acá te estoy dando tu salvoconducto o tu, entre comillas, protección, lo que estoy diciéndole, esto que vas a hacer está bien o lo que estás haciendo está bien y no hay problema. Con tal, y aquí vengo con una frase también que pone mucho en estas propuestas del ministerio, de los ministerios tanto de salud, de educación, de la mujer, etcétera, que es que mientras haya sexo eh, consentido, mientras haya sexo seguro y placentero, entonces todo está bien. Ese mensaje es el que se está dando en los colegios y se pretende imponer, digamos, con más fuerza, digamos, en el siguiente año, desde 2021 ya viene aprobado la ESI como plan, digamos, pero ya ahora lo van a imponer, no importa si eres un colegio estatal o particular. Ahora, lo que queremos que quede, digamos, claro es esto que te estoy planteando, que como tú bien dices, hay que sacar datos desde la realidad, pero ¿qué es lo que tú, con la experiencia que tienes, ya que has estado pues en más de 300 colegios, has estado con infinidad de casos, tú conoces la realidad? Creo que nadie mejor que tú para poder decirnos qué es lo que está pasando con la juventud y si es en Perú esto está funcionando o no, cómo piensan los adolescentes, qué has visto. Cuéntanos un poquito, Caroline. Ok. Sí, bueno, para los que por ahí no conocen tanto mi trabajo, yo les comparto que me dedico a la docencia universitaria, pero también a la investigación, que de hecho está muy de la mano y es necesario. Y parte de la investigación es una investigación que no solo es teórica, sino práctica. Entonces vamos a diversos colegios a recopilar información
de primera mano de los adolescentes, de los padres de familia. Entonces, por ejemplo, en Arequipa, lo que hemos visto son poblaciones diferentes. Perú es un mismo país, pero somos muy, muy diversos, muy diferentes. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en Arequipa es que hay, igual, en el particular, en los colegios particulares, de pronto hay, por el estilo de crianza, un poquito más autoritario, más protector, hay mucho más desconocimiento en general en cómo funciona el propio cuerpo. En los colegios pronto estatales se ve que pues se ha prácticamente como que tirado la toalla y muchos de los padres y estudiantes opinan que, claro, no vamos a tener control del joven, el joven es como un ser eh, preso de sus pasiones e instintos, entonces tenemos que recurrir a, como decía, apagar ese incendio, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando visitamos Piura, que es una realidad muy distinta porque también fuimos a barrios donde pues sabemos que hay altos índices de embarazo adolescente, de abuso físico, psicológico, sexual. Es una realidad distinta. Hemos ido al barrio de Santa Julia, al barrio del Indio, a colegios en donde el Estado, yo conversando con las estudiantes, muchas de ellas ponían esto sobre la mesa, ¿no? Vino personal del Ministerio de Salud, nos proporcionó los anticonceptivos orales y también los anticonceptivos hormonales que se colocan, por ejemplo, el implante subdérmico, pero no hubo información, o al menos ellas no recuerdan tener esa información de los efectos secundarios. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando va una psicóloga y les habla sobre cómo funciona, por ejemplo, el ciclo menstrual, cómo funciona la psicología de la mujer en base a las hormonas, en base a toda esta parte también biológica y psicológica que va de la mano, muchas de ellas manifestaban lo que ya hemos visto en lo teórico, ¿no? La realidad respondía a lo teórico. Manifestaban síntomas depresivos, manifestaban estar teniendo cambios emocionales, incluso en algunas de ellas que ya habían iniciado su vida sexual, menos interés por estar con sus enamorados, con sus parejas, y que justamente, y esto es lógico porque al bloquear la ovulación, en la mujer, no en todas, pero en la gran mayoría, y esto hay registros, hay una disminución del líbido, ¿no? Del interés por tener el deseo sexual, por tener una relación. Entonces muchas de ellas incluso se sentían forzadas por sus enamorados. O sea, hablo de todas estas consecuencias, ¿no? Y también las cosas físicas, ¿no? De pronto sangrados que tenían sangrados abundantes o intersangrados. Muchas de ellas pensaban que esos sangrados son de menstruación cuando en realidad se llaman sangrados de deprivación, son reglas falsas, diríamos, o sea, menstruaciones falsas. Entonces, de pronto para mí fue muy impactante encontrarme con adolescentes que ya tenían años con los métodos anticonceptivos colocados por el ministerio, que en parte cumple la labor que se le asigna, pero no había, repito, esta educación de por medio. Entonces, claro, ven a una profesional de pronto de psicología y dicen, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes explicar por qué me está pasando esto? Y ahí es donde nosotros vemos la necesidad de hablar de una educación, repito, integral. Y yo no sé si te habrá pasado, a nosotros nos ha pasado en algún momento cuando se dan las charlas sobre sexualidad, castidad, propuestas con valores, digamos, es el hecho de que hay padres de familia que se acercan y te dicen, nunca nos han hablado como seres humanos, nunca nos han dado la información completa. Piensan que somos animalitos que nos tienen que entregar anticonceptivos porque nosotros no podemos pensar ni tomar decisiones. Y esto nos da la data, digamos, de personas de carne y hueso que nos dicen, oye, pero qué bonito cuando alguien me explica toda la verdad, cuando alguien me expone todos los pros y contras de una conducta, cuando alguien me dice cómo educar a mis hijos en una sexualidad, digamos, con valores, con virtudes, practicando la templanza y también el hecho de esa espera que es, que aporta a la persona, al ser humano, ¿no? Porque la sexualidad, digamos, manejada, planteada, educada, encauzada en los espacios correctos, son, digamos, o es algo que Dios ha creado para el bien del ser humano. Pero aquí lo que estamos viendo es que la información no está dándose completa.
¿no? Es lo que yo estoy entendiendo de lo que tú me explicas. Es decir, en todo caso, si los estados están planteando el hecho de educar, digamos, para prevenir ciertas conductas, y vuelvo a repetir, para los que recién se conectan, para mí es un empujar al abismo, ¿no? Y no te dicen la verdad de los efectos secundarios que cualquier medicina o cualquier droga o cualquier cosa que pongas en tu cuerpo te va a dar o te va a ocasionar, entonces lógicamente vienen estos problemas. Quiero que ahondes un poquito en estas consecuencias que muchas veces no se dicen de los anticonceptivos, sobre todo. Afectará el cerebro, afectará el tema de los niveles que todo cuerpo tiene que tener en equilibrio de las sustancias químicas, etcétera. Mm. Sí, de hecho, esta información, cuando se brinda, algunas personas dicen, bueno, solo le corresponde a la medicina. Y es cierto, yo utilizo mucho este dicho de zapatero a sus zapatos. Cuando trabajamos los psicólogos con algún paciente, tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria. Entonces, si identificamos algún problema más orgánico, pues derivamos, ¿no? Derivamos, hacemos descarte, si es un problema, o sea, con los médicos, con la especialidad que corresponde, no sé, un endocrinólogo, para chequear que las hormonas estén bien. Si, por ejemplo, encontramos que también es un problema, un trastorno de la salud mental que requiere acompañamiento farmacológico, nosotros no recetamos. En Perú no estamos habilitados para recetar medicamentos, entonces trabajamos de la mano de psiquiatras. Y si vemos que también influye el estilo de vida y la alimentación con nutricionistas, ¿no? Esa es la idea. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay mucho de a veces cerrarnos a conocer cómo funciona el cuerpo porque pensamos que solamente le corresponde a una disciplina, ¿no? Pero en realidad es un derecho y es una responsabilidad de cada uno saber cómo funciona, al menos en lo más básico, y las dudas que se tengan, resolverlas con los especialistas, ¿no? Entonces, hablando del ciclo menstrual, por ejemplo, voy a enfocarme más en mujeres porque hasta ahora en Perú y en la mayoría del mundo, en quien recae el uso de anticonceptivos hormonales es en la mujer, ¿no? No se aplica en los varones. Entonces, el sistema hormonal de la mujer es muy complejo. En psicología también lo estudiamos justo por lo que hablé anteriormente, ¿no? Porque si tengo una paciente que presenta cambios emocionales, que presenta ciertos patrones, de pronto cada vez que va a venir su periodo, entra en un estado de ánimo depresivo. Entonces yo tengo que conocer las bases, ¿no es cierto? Ahora, el ciclo menstrual no se reduce únicamente a la parte del aparato reproductor femenino. Hablamos de ovarios, útero, trompas de falopio, sino que pertenece a un eje que se llama el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Y este eje, el hipotálamo y la hipófisis, pues están ubicados en el cerebro, ¿no? Hablamos también del sistema nervioso central. Entonces, si hay algún cambio, y uno cuando, por ejemplo, cuando nos enseñan instrucción para planificación familiar, uno debe conocer cómo funcionan sus hormonas, ¿no? Que en la primera fase hay estrógenos, que luego hay progesterona, pero esto ¿por qué se produce? Porque hay una conexión directa, o sea, los ovarios tienen, o sea, una vez que expulsan el óvulo, por ejemplo, aparece yo lo voy a explicar muy sencillo, como un saquito ahí, que huequito que quedó y se llama cuerpo lúteo, que está conectado al mismo tiempo con el cerebro y el cerebro manda la señal de que pues fue expulsado el óvulo, entonces si hay fecundación, pues va a mandar la orden de que todo lo demás funcione para que haya un bebé, y si no hay fecundación, pues el cuerpo lúteo producirá un montón de cambios que llamamos esta fase premenstrual. Entonces, entendiendo que no funcionamos por separado, sino que todo eh, como digo, un eje, se han visto investigaciones tanto de relación como de asociación. ¿Por qué hago también la aclaración? Porque en el mundo científico, muchas veces cuando algo es relacionado, digamos, ¿no? Una cosa aumenta, no sé, un índice aumenta y el otro también, pero solo es correlativo. Puede haber variables que digan, ah, bueno, no, es que no son los anticonceptivos la causa, ¿no? Sino que hay otras variables, el contexto, la alimentación. Entonces, hay de tipo correlación y hay de tipo asociación. O sea, recordemos que la asociación es más directa, o sea, sí se puede afirmar, ok, podemos afirmar que los anticonceptivos tienen un efecto negativo en la salud mental de las mujeres, sí. De hecho, ustedes, quienes están escuchando el programa, pueden googlear en Google Scholar, que es una página muy, o sea, pues
extensión de Google muy sencilla y pueden poner ahí, más que todo ahí en inglés, Contraception and Depression, por ejemplo, y les va a salir cantidad de investigaciones, entre las cuales voy a mencionar solo algunas. En Dinamarca se hizo un estudio longitudinal, es decir, no de un momento, sino de varios años, y se vio que incrementaba ideación suicida. Por ejemplo, en Corea también el estudio es igual longitudinal, solo que en Corea hacen la observación de que estos síntomas y los síntomas depresivos aparecen en el primer año, pero luego del primer año de uso desaparecen. Pero esto igual es un poco, o sea, es bastante cuestionable porque no vas a esperar que un año la mujer tenga que pasar por todo eso y decirle, bueno, espera, vamos a esperar a que se te regule, ¿no? El cuerpo, cuando ya en ese año, si le sumamos a todo este problema su contexto, puede resultar en un acto suicida. Es decir, es como estar jugando también con la salud mental de las mujeres. Y ese último que lo quiero leer porque sé que si no les damos a veces la información tal cual, pueden decir, no, que fue interpretación. Entonces lo voy a leer tal cual. Y es de la Asociación Médica Estadounidense de Psiquiatría en el 2020, es decir, hace poco. En el estudio de corte de 1.10 adolescentes seguidos durante 9 años, por eso es lo bueno que hacen estudios longitudinales, las usuarias de anticonceptivos orales de 16 años mostraron puntuaciones más altas de síntomas depresivos concurrentes en comparación con sus contrapartes que no usaban anticonceptivos orales. Las usuarias de anticonceptivos orales informaron en particular más llanto, problemas de alimentación e hipersomnia en comparación con las no usuarias. Y esto hablando solamente de salud mental, porque si habláramos de las consecuencias físicas, como he dicho hace un momento, son muchas más. Hablamos de problemas en la absorción de calcio, problemas en insulina, problemas en el colesterol, que como mencionaste, en realidad, si bien la libertad de cada paciente es la de poder elegir, debe estar informado de estas consecuencias. Sí, lógicamente, eso creo que es lo más importante, ¿no? Es decir, tener toda la información, el conocimiento y además el hecho de poder tomar una decisión, pues, a conciencia, que es lo que muchas veces falta. Ahora, tú también das, digamos, en el plano general, eh, charlas donde fomentas la virtud de la espera, es decir, la virtud de la castidad. ¿Por qué la castidad sería importante difundirla entre los jóvenes? Bueno, para empezar, toda virtud es importante fomentarla, porque las virtudes conforman un carácter virtuoso y el carácter virtuoso apunta a la felicidad de las personas. Entonces, repito, independientemente de la religión que se practica, de la creencia, de las creencias de la espiritualidad, todos buscamos ser felices. Ahora, por eso menciono que el carácter virtuoso, y esto ya lo decían los griegos, o sea, hablamos de personas antes de la aparición histórica de Jesucristo, ¿no? Ya mencionaban a las virtudes como la forma de vida que iba a permitir que la persona se realice. O sea, por eso a veces hay gente que piensa que es un tema solo de los católicos, pero en realidad es un aspecto del ser humano. Ahora, partiendo de que es bueno, y esto lo pueden encontrar en un libro de David Isaacs, que habla sobre justamente el carácter virtuoso, ¿no? Cómo nos permite la realización. Entra a tallar la castidad, que en realidad es una virtud que también está asociada a otras, en o sea, en la consecución de un buen vínculo de amor con otras personas. No solamente es, como a veces se cree, la restricción de las relaciones sexuales, es más, a veces mal interpretada, ¿no? Es verdad, no lo vamos a maquillar. En algunos casos se espera que solo las mujeres esperen, o sea, haya castidad o haya en realidad virginidad en las mujeres y no en el varón. Esta es una virtud que invita a todos y es más, repito, no es solo la restricción, que en algunos casos se ha pensado, ¿no? Que la mujer llegue virgen al matrimonio, pero ni siquiera desde el entendimiento de la virtud, sino desde que aparentemente posee un valor mayor.
Y esto se ha tergiversado tanto, y yo lo hablo en las charlas con muchas de las chicas, porque converso con estudiantes que ya han iniciado su vida sexual a los 12 años, que ya han tenido un hijo a los 15. Entonces, cuando esto se ha tergiversado tanto, repito, lo de la virginidad, que a veces incluso se prostituye a mujeres o se vende a mujeres y o sea, se cobra más por mujeres que son vírgenes, lo cual nos muestra que en realidad no se trata de eso, o sea, no es una virtud que simplemente es como un checklist o represión de la sexualidad y como dar porque unas personas son más valiosas que otras. Partimos de la idea de que todos los seres humanos somos valiosos y tenemos una misma dignidad, y la virtud de la castidad es aquella virtud que ordena la sexualidad al amor. Por lo tanto, se vive tanto en la soltería como en el matrimonio. Por eso es que no solo no se simplifica a la restricción de, y es todo lo contrario a represión, porque la represión lo que va a generar es una respuesta hasta, o sea, psicológica negativa, ¿no? Porque el impulso sexual, y esto lo decía Santo Tomás de Aquino, el impulso sexual y la alimentación son los impulsos más fuertes que tiene el ser humano. Entonces, reprimir el impulso sexual no es positivo, sino más bien ordenarlo. Ahí es donde vemos que desde niños se va trabajando otras virtudes para que luego recién hablemos de castidad. No podemos pedirle a un adolescente que viva la castidad, o sea, ¿a qué me refiero? Es como no es esperable que viva la castidad si yo desde niño no le enseñé, por ejemplo, el valor de la espera o la templanza desde la alimentación. O sea, no puedo esperar de pronto a comerme un chocolatito. O sea, me cuesta demasiado, necesito comer mucho, videojuegos cuando quiera, o sea, todo un desorden. Es como que el adolescente llegue y tú le pides castidad, va a ser mucho más complicado. Eso me refiero a que no le puedes pedir algo que todavía no ha sembrado. Entonces, viene desde un ordenamiento, viene desde la comprensión de que la sexualidad está hecha para el amor, para el encuentro, por eso también se vive en el matrimonio, y responde principalmente al no uso de las personas. Cuando se entiende de este modo, pues ya no se ve como una represión, como un castigo, sino más bien como una forma libre de elegir, ¿no? O sea, yo elijo esperar porque esto es lo que me conviene más en este momento para vivir plenamente una sexualidad futuro. Y Y en eso, guardarme para la persona que elija, justamente, ¿no? exacto, y si por A o B la persona no esperó, y eso se está trabajando mucho ahora en la Universidad de Navarra, en España, porque no, repito, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Si la persona no esperó, no es que perdió la virtud, sino que justamente puede volver a construirla, porque la virtud se construye de la repetición de buenos actos. Entonces, no es que todo está perdido y más bien la castidad va, al contrario, a reordenarte y va a permitir que vivas plenamente una sexualidad en un momento en el que la persona es adulta, en el que tiene un compromiso estable con otro ser humano, ¿no? Con otra persona. Justamente, justamente, Caroline, ahí, eh, porque si a un adolescente tú le puedes decir, bueno, tienes el salvoconducto, tienes un anticonceptivo que te va a proteger y que vas a poder llevar tu sexualidad de manera placentera y consentida y segura, si le dices eso, lógicamente, ¿cuántas veces tiene que ser lo correcto? Partiendo de la premisa de lo que explicabas, que la sexualidad o el acto sexual tiene una función unitiva, ¿no? Entonces, si dos personas que tienen sexo se unen más, entiendo de que cuántas veces tendrías que tú, o con cuántas personas tú tienes esa falsa unión, digamos, porque tiene que ver también factores que escapan a nosotros, es decir, cerebrales, hormonales. Hay hormonas que se activan. Eso quiero que me expliques porque partimos de la premisa, ¿no? Tiene una función unitiva en el momento correcto, pero ¿qué pasa si un adolescente se acuesta con uno, con otro, con otra persona, etcétera, y así muchas personas? Esa función unitiva digamos, se atrofia. Tanto en adolescentes como en adultos, o sea, hablamos de adolescentes y adultos, la activación cerebral va a ser similar. Ahora, ¿qué sucede en el adolescente? Por la edad en la que se encuentra, hay mayor vulnerabilidad. Y es un poco extenso explicarlo, pero hay poda neuronal, hay un montón de cosas que van cambiando. Está formándose la parte prefrontal, que es la encargada de control de impulsos, que es la encargada de toma de decisiones. Por eso es que son más vulnerables.
Pero lo que voy a decir igual aplica tanto a adolescentes como adultos. Cuando hay una relación sexual, y aquí nos remitimos al inicio, somos seres integrales, ¿no? Es como decir, voy a arrojar una moneda al agua y solo voy a esperar que se moje un lado. O sea, es imposible porque no se puede separar las dos caras de esta moneda. Entonces, es igual, ¿no? Cuando una persona tiene relaciones sexuales, yo lo explico así en las charlas, no es que uno se divide en la mitad del cuerpo y solo esa parte participa, ¿no? Sino que se activan más de 30 áreas cerebrales y se producen neurotransmisores importantes. Por ejemplo, la oxitocina, que es la conocida hormona del apego. Es más, en el varón se produce en la eyaculación, con altos niveles, y en la mujer se produce en varios más momentos de su vida. Por eso es que, aunque nos cueste aceptarlo, ¿no? Eh, repito, o sea, socialmente se dice igualdad, pero esta igualdad no tiene que anular la diferencia. El cerebro de la mujer es distinto, entonces en la mujer se da en muchos más momentos la oxitocina, con las caricias, que no se da en el varón, con los besos, incluso cuando la mujer da de lactar también. Entonces, por eso es que la mujer puede desarrollar quizás con mayor facilidad esta dependencia. Ahora, ocurre como, repito, la oxitocina y otras hormonas más, se prenden y apagan áreas. Lo estoy explicando muy sencillo. Si hay alguien que me ve que de pronto estudia esto, va a decir, o sea, va a ser más técnico, pero yo lo digo de manera sencilla, la parte del hipocampo, de la memoria, la amígdala cerebral, de las emociones. Entonces, como que todo esto se activa y va a producir, y esto sí lo vemos en la práctica, que las parejas que han iniciado, que tienen relaciones sexuales y de pronto, no sé, son algo casual o han estado en un momento y terminan, suelen volver, pero no necesariamente por decisión, sino por como una especie de necesidad, ¿no? Entonces, eh, es como un insumo para una dependencia emocional. Y recordemos que en cifras, en Perú, el suicidio en varones, una de las principales causas, si no es la primera, es justamente ruptura amorosa. Y los varones son mucho más efectivos en el momento, o sea, ¿por qué hay más registros de suicidio en el varón? Porque los métodos que utilizan son más efectivos, o sea, es duro decirlo, ¿no? De pronto, que los de las mujeres, ¿no? O sea, ignoramos estas realidades y, o sea, no logramos hacer el nexo de que tiene que ver en cómo se está viviendo la afectividad y la sexualidad. Porque una persona que, como mencionabas, de pronto está viviendo de manera desordenada los afectos que tiene con los demás. Desordenada se entiende porque hay un orden, ¿no? De pronto de construir un vínculo, pero no construye un vínculo, de pronto lo llevo más a lo genital, de pronto con otra persona así. O sea, no podemos jugar así con nuestro cerebro. Incluso si es que la persona tiene muchos recursos, vamos a decir, ¿no? Muchos recursos aparentemente, o sea, recursos emocionales, o está educada en otra perspectiva no conservadora, hay una biología de por medio que no puede ignorar. Es decir, esta desregulación de los neurotransmisores y de las hormonas mismas es algo sobre lo cual no podemos tampoco simplemente prenderlo y apagarlo. Entonces hay que respetar los procesos del cuerpo, hay que respetar y conocer cómo funciona el cerebro y saber que en cada acto sexual el involucramiento no es solo genital. Sí, aquí eh, habíamos dado un concepto, y recuerdo aquí en Clave Familia hace ya varios meses entrevistamos a Luis Enrique Ascoy, recuerdo, y él nos dio un concepto hablando justamente de un libro que habla de sexualidad. Y él decía, y es algo que yo lo he tomado, digamos, como para explicar, porque a continuación quisiera que vayas pensando qué tips deberían de tener los padres de familia para poder hablar de sexualidad a sus hijos. Y aquí hay 6 palabras, ¿no? De lo que significa una relación sexual. Una bella expresión corporal de entrega mutua exclusiva. Ya esas 6 palabras que definen, digamos, un acto sexual. Pero quisiera que tú nos ayudes con esos tips, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque de un tiempo a esta parte, es decir, actualmente, si tú no les hablas de sexualidad a tus hijos, otro te va a ganar por puesta en mano. Otro que puede ser la televisión, las redes, el celular, digamos, ¿no? El celular, el aparatito este que a un clic de distancia hay una información que a veces
es muy nociva para los chicos. Entonces, si el papá no se ha aventurado en investigar, en formarse, en adquirir conocimientos y las formas y los recursos, digamos, oportunos, debería de preocuparse, digamos, debería de preocuparse, poner barbas en remojo, porque realmente es urgente que los padres nos preparemos, nos, eh, nos preocupemos también en buscar información. Y este espacio de Enclave Familia, hoy, especialmente contigo, Caroline, está apuntalando a eso, apuntando a que los padres puedan tener no solamente conocimientos, sino también la capacidad para poder explicarle qué hay detrás, lo que no se habla. Y aquí a través de Canal B lo estamos explicando con toda la libertad de lo que significa andar en la verdad. Ayúdanos, por favor, Caroline, explícanos o cuál sería tu tip o tus tips para hablar, digamos, de sexualidad a nuestros hijos. Ok, para empezar, antes de hablar con ellos, es bueno que uno mismo trabaje en conocer sobre sexualidad. Es decir, porque a veces nadie da lo que no tiene, ese es un principio, ¿no? Entonces, a veces tenemos que eh, no solo informarnos, sino educarnos y también incluso sanar algunos temores, algunos traumas que han podido haber en la sexualidad, porque eso yo encuentro mucho en papás, ¿no? Es como, ok, aprendieron la lección, se compraron el libro, todo, pero la manera en cómo transmitirlo tiene que ver también con lo vivencial. Y voy a ser directa, ¿no? De pronto yo converso con algunos papás, parejas, ¿no? La mamá de pronto tiene muy claro algunas cosas, vive de cierto modo, pero de pronto papá ve pornografía, papá asiste a prostíbulos o asistía y le parece normal. Entonces, claro, por más que se aprenda la lección teórica, si uno no lo vive, el hijo es bien, o sea, se da cuenta, ¿no? También, o sea, uno no puede transmitir a veces, o es más difícil transmitir aquello en lo que realmente no crees. Ahora, esto está de la mano con tampoco ponernos la valla de la perfección, ¿no? Hay muchos papás que me dicen, no le digo, o sea, de pronto no le cuento de mis errores en la adolescencia o en la universidad porque voy a perder autoridad moral. Y es todo lo contrario. Hay un buen libro de Javier Urrá, un psicólogo español, que dice, ¿por qué ocultan cosas nuestros hijos? Y es justamente porque no hay este nivel de confianza de mi padre también es vulnerable, mi madre también ha pasado por esto. Entonces, yo diría que el primer tip es trabajo en mí. Y uso siempre este ejemplo, como en el avión, ¿no? Si falta el oxígeno, ahí dice, ponte tú primero y luego le pones al hijo. Y no es porque seas egoísta, sino que si tú estás bien, vas a poder ayudar. Eso sería lo primero. Lo segundo es que la educación integral de la sexualidad se da durante toda la vida, ¿no? No se espera a la adolescencia, porque si no, ahí estaríamos hablando solo de educación sexual o genital, en el impulso sexual, ¿no? O sea, como un apagar incendios, que siempre lo menciono. Entonces se tiene que educar desde los 3 años. Y dirán, wow, pero ¿cómo desde los 3 años? Es que desde los 3 años ya el niño es consciente de las diferencias, por ejemplo, genitales, ¿no? Que él tiene un pene, que las niñas no tienen un pene, entonces, ¿qué les pasó a las niñas? ¿Les cortaron? ¿Por qué no hay, no? No, que es una vagina, no es que la florcita, ni la abeja, ni la cigüeña, sino hablar, ¿no? Que papá deja una semilla en mamá, que crece, van a ir preguntando ya a los 5 años sobre cómo es el parto, porque piensan que está en el estómago, que se ha comido algo. Entonces, todo eso ya es educación integral de la sexualidad. Y luego, en la niñez y en la pubertad, ya vamos hablando también de algunos conceptos un poco más profundos. Pero eso sería el segundo consejo, no reducirlo a la adolescencia, no esperar a la adolescencia, sino hacerlo como es la sexualidad, parte del día a día, parte de la persona humana, y es algo que se debe hablar con naturalidad, con delicadeza, sí, con respeto, pero con naturalidad. Y el tercer tip es justamente eso, no esperar a la típica charla de sexo, o sea, no decir, a ver, ya nos vamos a sentar y hoy día te voy a hablar de cómo es, sino que se vuelva algo cotidiano, o sea, aprovechar espacios, digamos, no estamos viendo una película, estamos viendo noticias y se menciona, yo incluso decía hasta de la farándula se puede sacar, ¿no? Ejemplos, para bien o mal, no sé, de pronto un caso de infidelidad. ¿Y tú qué opinas, no? Con el pobre, el adolescente sobre la infidelidad. Y esto pasó, y salen muchas cosas ahí de sexualidad y afectividad, ¿no?
a que de pronto el hijo dice, no, escuché que, ay, sí, pues le engañó porque no, o sea, no sé, tenía que cubrir otras necesidades sexuales. Entonces, ahí podemos ya abrir el tema, ¿no? Hablando de la fidelidad, hablando de este vínculo que va más allá de lo genital, o incluso de más chiquitos, ¿no? Con algún dibujo animado, ¿no? Empezar a explicar el pudor, el respeto al propio cuerpo, el respeto al cuerpo de los demás, qué partes no puede tocar, qué partes son privadas, qué partes son públicas, pero que surgen de estamos tomando desayuno juntos, estamos viendo las noticias, en la noche vimos algo, ¿no? Y no hacerlo, repito, como una única charla, una única intervención, que es la típica charla de sexo, sino que pueda entenderse como una vivencia incluso familiar. Sí, los chicos no son tan amigos de los discursos, digamos, ¿no? Y muy bien o muy buena la observación que haces con respecto al tema del ejemplo, ¿no? Porque si no, los chicos pues te pueden decir, habla más fuerte porque lo que haces no me deja escuchar lo que dices, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, un papá que no está convencido de estas cosas no podría convencer a sus hijos de esto. Ahora, lógicamente es un tema sensible. Me quedo también con el tip de prepararnos, de hurgar información, de poder tener, digamos, la información completa, acompañado del otro tip que nos has dado, el hecho de nadie da lo que no tiene, es decir, también el ejemplo y la vivencia misma, podamos hacer con nuestros hijos a lo largo del tiempo, como tú lo has explicado bien, entre las preguntas que salgan, las dudas que aparezcan, cuando viene el colegio y te digan, papá, hoy día han hablado de esto, mamá, mira, han dicho esto, o mi amigo me ha dicho esto. Estar preparados para esos momentos donde las preguntas a veces acechan y a veces son preguntas difíciles, ¿no? Ahora, tú pasaste un poquito rápido el hecho de, justamente creo, el inicio de la explicación. Tú hablabas de la semilla. ¿Nos puedes profundizar un poquito? Porque eso creo que va a ser un contenido de valor para los papás, porque ese es el primer paso para explicarle a un niño chiquito el tema de la concepción y cómo tendría que ir progresivamente. Entiendo, y ahí te voy a dar pase, que tampoco es que uno tenga que ahondar demasiado, es decir, que es suficiente también con ciertas palabritas, no es que tú le tengas que explicar y todo porque su cerebro y su entendimiento está todavía en cierto nivel. Entiendo yo. Explícame un poquito, por favor. Sí, mucho hay como un método que, o sea, no es como un método comprobado, pero es como una frase, una metodología que utilizan muchos padres que es cuando son bebés y dicen, pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo actuar? Y buscan manuales y a veces la respuesta es, eh, observe a su bebé y lo ponen con siglas, ¿no? O-A-B, observe a su bebé. En realidad, mucho de esto tiene que ver con la prudencia, ¿no? Y la prudencia me va a indicar qué es lo mejor en determinado momento. Por lo tanto, tengo que estar muy atento del ritmo de desarrollo de mi hijo, porque no podemos dar como una norma general. Hay chicos que de pronto, por su contexto, ya recibieron más información en la calle, en el barrio, hablo de 5 años incluso, ¿no? Que de pronto ya se están, o en el jardín, etcétera, ¿no? Entonces, mucho es de, puedo dar la información, pero también ir midiendo cuánto sabe, ¿no? Tampoco porque de pronto yo cumplo, ya no, la mayoría de, no sé, de papás han hablado de este tema conmigo, con sus hijos, y yo de pronto me puedo ir, como decimos, ir de boca, decir demasiada información que puede terminar atemorizándolo. Entonces, O parte causándole curiosidad, más bien. también, o sea, curiosidad, Pero para que busque por su lado, me refiero. sí, o sea, en realidad es un poco tantear el terreno, ¿no? ¿Has escuchado de esto? No, o sea, repito, estamos viendo un dibujo y de pronto se ve que una pareja se da un besito, ¿no? Entonces, es dos adultos, siempre recalcar que son personas adultas o aclarar también que se debe dar en tales momentos. Ahora, de manera muy práctica, el desarrollo, o sea, en lo que hablamos de educación integral de la sexualidad y de psicología del desarrollo, es que a los 3 años tengo que hablar sí o sí de discriminación genital. Es decir, que mi hijo tiene que saber que tiene, si es varón, un pene y si es mujer, una vagina. Y ese es el término. Puede decirle a veces, El que hay dos sexos, digamos.
Claro, y, o sea, sobre todo el término, porque, y eso es, por favor, es muy importante. ¿Por qué el término pene y vagina? Porque las personas que están trastornadas y cometen abusos sexuales a menores utilizan justamente este desconocimiento y le ponen otros nombres para que el niño no identifique que han tocado una parte íntima. Esto es un poco delicado de hablarlo, ¿no? Pero o sea, de pronto florcita u otros términos, entonces el niño no identifica porque flores hay en el patio. Entonces no lo está relacionando algo de su cuerpo, que es su vagina, en este caso su vulva, y no la puede tocar, ¿no? Entonces, y es más, hasta a veces en las declaraciones y todo lo judicial, puede ser que el niño no reconozca que ha tocado esa parte, a menos que haya o sea, que haya una señal, ¿no? O sea, que se le indique con un muñeco, etcétera. Pero es más que todo como prevención del abuso, que el niño sepa conocer esa discriminación genital y que por lo tanto al reconocerla se sabe diferente y hablamos ahí también del respeto por el cuerpo del otro. Y con esa diferencia de que, por ejemplo, ¿no? En el caso de las niñas va a haber partes extra que no tiene el niño, que sí hay que tener cuidado. Hablamos de los senos. O sea, a futuro también el niño reconoce, no solamente es, o sea, ella es diferente a mí y tiene otras partes más que son privadas, que no tiene el niño. En los senos, o sea, en el caso de los varones, pues los pectorales no son una parte privada, como en el caso de la mujer. Por eso ellos pueden caminar por la playa sin polvo y todos hacemos esa asociación. Y vamos sentando las bases de lo que se va a hablar luego. Después de esto, a los 4 años se habla ya de procreación. Es decir, y a veces hay libros muy bonitos en donde se ve que los dos adultos van a dormir. Y es importante que sepan que van a ir a dormir juntos y que ahí se va a dar el acto sexual, que el papá va a poner una semilla. La palabra semilla nos es muy útil porque hace referencia también a semen, a futuro. Y, o sea, no está distorsionando tampoco decirle, repito, flor y abeja, porque el niño va a decir, va a ver por el campo una abeja y una flor y hay una distorsión. Y lo grave ahí es que cuando el niño se da cuenta que papá o mamá no le han dado información correcta, lo que puede hacer es creer que en todo lo demás le está mintiendo. Este pensamiento generalizador. No, me oculta esto, entonces todo lo demás me lo oculta. Por eso hay que explicarlo. ¿Y por qué digo la salvedad de que van a dormir? Porque también hay niños que piensan que si yo le digo, ¿cómo vine al mundo? Yo le di un beso a tu papá. Ellos van a pensar que cada vez que sea un beso, ya la persona está teniendo un acto sexual. Entonces tampoco a veces recurría a que le di un beso, que le di un abrazo, ¿no? Sino más bien fueron pues a dormir juntos porque son esposos, porque son adultos y es una muestra de amor en donde papá dejó una semilla en mamá. Y ya a los 5 años cuando preguntan, bueno, por eso digo si es que se anticipa, pero esto es lo que generalmente estudiamos, ¿no? Cuando ya hay también el cómo llega, o sea, el parto, y justamente cómo llegó esa semilla, pues efectivamente hay que mencionar que hay participación en nuestras partes íntimas, le decimos, o genitales. Para los niños es más sencillo entender las partes privadas o íntimas. Entonces, sí hay que mencionar que el pene ingresa en la vagina. O sea, no hay que tener miedo ni vergüenza de ello porque, y lo digo para todos nuestros también amigos católicos que nos ven, es algo que lo habla Juan Pablo II en Teología del Cuerpo, o sea, es algo que ha sido creado por Dios, algo bueno, y no hay que tampoco maquillarlo y decirlo con serenidad, sin morbo, pero también con mucho respeto. Entonces sí se tiene que utilizar la terminología y de hecho incluso les pueden ayudar a algunos videos en YouTube donde se ve a niños explicando esto, niños que vienen de familias que tienen la intención de formar en valores y hasta con dibujitos, ¿no? Y ellos lo van entendiendo sin este morbo que más bien puede generar el no hablemos de esto, no porque has preguntado este tema, qué estás viendo, por qué te interesa, ¿no? Sino entender que es una curiosidad natural de niño que observa la realidad y ve a una mujer con una barriga grande y dice, ¿cómo llegó un niño ahí? ¿Se lo comió? ¿Cómo va a salir el niño? Entonces, respetemos esa curiosidad, alentemos también una curiosidad sana y nosotros también hay que estar preparados, como decías, para tomar valor, porque son cosas que naturalmente también nos dan pudor, pero decirlas en su momento y con las palabras adecuadas. Mira, estamos llegando a la parte más triste del programa, que es el final, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Ya que estábamos hablando, digamos, del desarrollo y estamos hablando de los tips, las edades, etcétera,
Por lo general, ya a los 10 años, en el mejor de los casos, en los 10 años, digo en el mejor de los casos porque debería de ser más adelante, si es que no se puede evitar, porque siempre hay compañeritos y personas y la televisión y el celular que te van a atacar por ahí. Y es el tema de la pornografía. Dime cómo abordar como padres el tema de la pornografía para evitarla en nuestros hijos, para poder, digamos, decirles lo nocivo que es. ¿Cómo tú sugieres, ya a manera de finalizar este programa tan especial, poder hablarle a nuestros hijos sobre sexualidad y en este caso pornografía? Ok, bien, sobre la pornografía hay dos modos de hablarlo, ¿no? Yo siempre aconsejo ir a los estudiantes, generalmente a los adolescentes pobres, les gustan mucho los datos. Entonces también es informarnos, conocer, educarnos con los datos, por ejemplo, del impacto que tiene en el cerebro, datos, y lo otro es también no tener miedo a expresar nuestra postura frente, o sea, de valores frente a estos actos, porque también si nos quedamos solo con los datos científicos, o sea, biológicos, a veces es insuficiente, aunque no parezca es insuficiente, porque el adolescente también busca modelos que seguir y dice, a ver, ¿cuál va a ser? Está formando su escala de valores. Entonces, no tener miedo también a decir, esta es mi posición porque estos son los valores que yo tengo. En lo biológico, el libro que recomiendo es Your Brain on Porn, que es del doctor Gary Wilson. No, perdón, Gary, ahorita les paso el dato. Sí, Gary Wilson, es correcto. Él, por ejemplo, hace todo un estudio donde ve el cerebro, justamente por eso se llama el libro, y cómo se ha afectado diferentes partes para poder, o sea, analizar qué áreas activa. Después, por ejemplo, otras investigaciones de la Universidad de Kansas menciona que se activan áreas vinculadas a la violencia, porque la mayoría de material pornográfico muestra escenas de violencia, o sea, escenas sexuales, pero con violencia. Entonces, estos son alertas y hay que decirlo con claridad a los chicos. Nosotros cuando visitamos ya colegios desde quinto de primaria, sexto de primaria, mencionamos esto y decimos, porque ellos, muchos de ellos ya han iniciado con el consumo de este material, entonces decimos, chicos, en realidad tienes que saber esto. O sea, cuando consume pornografía, sea una vez o sea varias veces, hay una activación cerebral. Bien, ahora, aparte de la activación cerebral, hay una distorsión de lo que se entiende por sexualidad, por sexo y por acto sexual entre dos personas. Como mencioné, hay universidades que ya han investigado el tema de violencia, han investigado el tema de cómo se ve al cuerpo de la mujer como un objeto, ¿no? Y es algo con lo que luchamos todos, ¿no? Que no se objetivice el cuerpo de la mujer, que no sea un objeto. Y lo otro, lo que mencionaba en la escala de valores, es también explicar que con cada acto que nosotros hacemos, así sea un acto aislado entre cuatro paredes, tiene como una especie de efecto mariposa, porque quien consume ese material, pues está contribuyendo a que se siga produciendo más material. Entonces, al producirse material pornográfico, estamos garantizando o bueno, ayudando a que haya más mujeres que estén en la industria, y muchas de ellas entre libres y obligadas, y también contribuimos, recordemos que la pornografía junta muchos videos que son de pedofilia. Eso también hay que decirle a los jóvenes, o sea, indirectamente, a pesar de que lo hagan cuatro paredes, contribuyo a que haya una industria de pedofilia detrás. Las cifras lo demuestran, la cantidad de videos de pornografía con pedofilia son más del 50% en la web. Entonces, no podemos simplemente lavarnos las manos y decir, no, yo no soy parte, cuando tal vez ese acto aislado sí contribuye. Perfecto, te agradezco mucho, Caroline, de verdad, nos ha quedado chico el programa, Dios mediante, en un tiempo más adelante podamos tenerte por aquí. Te agradezco mucho la deferencia y en 10 segundos tu despedida, por favor. Ok, muchas gracias más bien por la invitación. Desde Arequipa les mando un saludo muy afectuoso y bueno, los invito a seguir conociendo del tema y a con mucha valentía también enfrentar los retos que esto presenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos con Caroline Melgar desde Arequipa. Bueno, y con nosotros será hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Clave Familia. Chao.